Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Vamos a estar comentando, exponiendo que Cristo, como dijimos en el video, de que Cristo no fundó a la Iglesia Católica, sino que es una farsa, es una mentira, engañando al mundo, engañando a los pueblos, diciendo que Cristo vino a fundar a la Iglesia Católica Romana, dejándola como un medio de salvación, dejando un magisterio divino, un magisterio que no se equivoca, dejando una especie de dioses, que cuando se sientan en cátedra son dioses, como pasaba en el Imperio Romano, que cuando el emperador o el gobernador romano se sentaba, y era, como dice allí en Hechos 12:22, en adelante, dice que cuando el gobernador Herodes se sentó en su silla, en su trono, dice que el pueblo exclamó, gritó desaforadamente: voz de Dios y no de hombre, atribuyéndole a Herodes el atributo de ser un ser divino, de ser un dios, un semidios, un dios que no se equivoca, que es infalible, y es la misma creencia del catolicismo romano, que cuando el Papa se sienta en su silla y dicta cátedra o dicta doctrina, no se equivoca. Ese es el mismo paganismo, las mismas mentiras que han perdurado a través de los siglos. Entonces, con este pasaje podemos ver que Dios es el que funda, Dios es el que pone la piedra. Jesucristo no vino a poner ninguna piedra, no vino a fundar ninguna religión. Cristo vino a dar la vida por la humanidad, como ya dijimos anteriormente. Por lo tanto, es absolutamente falso que Cristo haya venido, te observe la locura, que Cristo haya venido a fundar una iglesia, la cual es el catolicismo romano, una institución de hombres que no conocen a Dios, de un grupo de paganos que no conocen a Cristo, que enseñan un Cristo distinto, como dice la misma palabra de Dios allí en Corintios 11, porque Pablo estaba preocupado por los corintios, y dice: no sean ustedes engañados como la serpiente engañó a Eva, la cual, dice el apóstol, porque hay otro evangelio, hay otro Jesús, hay otro Espíritu, pero es un evangelio diferente, es un evangelio terrenal, animal y diabólico, como dice el mismo Santiago en 3:15. Que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque es de este mundo. Por eso Pablo lo llamó un evangelio diferente, porque el evangelio, el verdadero evangelio de Jesucristo, es del cielo, es celestial, es divino, no es de esta tierra. Entonces, porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, y el Espíritu Santo, ¿de dónde viene? Del cielo, no es de la tierra el Espíritu Santo. Él inspiró palabra de Dios, porque también lo dice en Juan, que el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿qué hace el diablo? Como dijimos, que dice así en 11:3 de Segunda de Corintios, dice que él quiere engañar como engañó a Eva. ¿Qué es lo que hizo o qué es lo que cree el catolicismo romano? Los católicos, el diablo les hace una jugarreta, los engaña, se puede decir, fácilmente. Como yo recuerdo que cuando éramos niños jugábamos a un juego a ver doble, y nos poníamos el dedo así el uno al otro y jugábamos, y nos quedábamos como visco, digamos, se nos juntaban los ojos y podíamos ver doble, y ese era nuestro juego, nuestra diversión en aquellos años. El diablo hizo lo mismo con los ángeles allá cuando estaban en los cielos. El diablo es muy astuto, por eso dice que el Señor dice que es astuto el diablo, más astuto que todos los animales del campo, como dice en Génesis, la serpiente,
la cual, como dijimos que lo he relatado en muchos de mis videos, que mis tíos me contaban cómo la serpiente comía los huevos de la gallina, pero antes de comerse los huevos no podían entrar porque estaban las gallinas, los gallos, etcétera, no lo dejaban entrar a los nidos. Entonces, ¿qué hacía la serpiente? Les miraba fijamente, entonces las hipnotizaba. Gallo, gallina, todos caían bajo la hipnosis de la serpiente. Entonces quedaban todos duros y entraba la serpiente a los nidos, al gallinero, digamos, al lugar donde estaban los huevos, y comían los huevos tranquilamente y se retiraban. Es lo que hace la serpiente, hipnotiza con este juego de jugar a ser visco, digamos. O sea, para nosotros era un juego que nos hacía ver doble. Sin ánimo de defender a nadie, por supuesto, es solamente una ilustración. Entonces, es lo que hace el diablo. ¿Por qué? Porque en 28.2 dice, te creíste otro Dios, te pusiste al mismo nivel de Dios. Por eso, cuando los defensores del paganismo romano dicen, está bien, las escrituras son infalibles, pero no es la única infalible. Está bien, Cristo es la roca, pero no es la única roca. Está bien, Cristo salva, pero la iglesia también salva. Y así sucesivamente con todo. O sea, hacen ver doble. Y como dijimos lo de la roca, que el diablo les hace ver a los católicos, les hace el jueguito del dedo, casi en la nariz, entonces se juntan los ojos y pueden ver doble. Entonces, ¿qué ven en 18? ¿Qué ven los católicos? Ven dos rocas. Está bien, dice Cristo es la roca, pero Pedro también es la roca. Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué estaba viendo Pedro? Pedro no fue engañado por el diablo en ese momento, ni los discípulos, porque pudieron ver una sola roca. ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Qué es lo que trata de hacer ver el diablo? Que vean dos rocas, o sea, el juego de jugar a ver doble. Entonces en ese momento el diablo no le pudo poner el dedo en la nariz a Pedro para que vea doble, para que vea a Cristo la roca y a él se vea como una roca. ¿Qué hace el catolicismo romano? Le hace a sus feligreses, a sus seguidores del paganismo, de la idolatría y de la oscuridad, a ver doble. Entonces ven a Cristo como la roca, pero también lo ven a Pedro como la roca. Y ese es el juego satánico. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus tretas, sus artimañas, las artimañas del error. Entonces, esta es la estrategia del diablo. Se lo hizo a los ángeles, se lo hizo a Eva y se lo hace al paganismo, se lo hace al catolicismo. El juego de jugar a ver doble. Entonces, todo lo ven doble ellos. Todo lo ven doble. O sea, si la escritura es palabra de Dios, ellos ven en sus escrituras, o sea, en sus tradiciones, de esa gente que no se sabe si existió, que es todo un invento. O sea, ellos, después que murieron los apóstoles, se inventaron una religión, que es el catolicismo romano. Se la inventaron ellos, porque eso no existe en las escrituras. Ellos dicen que es una tradición apostólica. La tradición apostólica es antes de la escritura. O sea, la tradición siempre es algo del pasado. Entonces, hasta que los apóstoles escribieron, hasta ahí llegó la tradición. De ahí en más, una vez que murieron los apóstoles, no hay más tradición. La tradición de los apóstoles, o sea, quedó plasmada en las escrituras. La escritura no es otra cosa que plasmar una tradición. Esa tradición significa que Dios habló a los profetas, Dios tuvo un trato personal con los profetas, y ellos fueron inspirados a escribir. Pero por eso ellos fueron ordenados. Cuando murieron los apóstoles se terminó la ordenación, porque dice que Él mismo constituyó, o sea, Cristo mismo constituyó. Si usted está en una empresa y no viene el patrón, o el jefe, o la autoridad que está sobre usted, para usted designarlo o elevarlo a otro cargo, jefe de una sección o lo que sea, o encargado de algún lugar, usted no es nada.
Ya, hasta que usted no lo nombre, usted no es nada. Y así sucede con lo mismo, lo dijo el mismo señor Alarcón. Los papas no son elegidos por el Espíritu Santo, son elegidos por los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que el magisterio romano es absolutamente falso. Si no es lo mismo, usted está en una empresa, por más que usted diga lo que diga, si el patrón, el dueño, el jefe, el gerente de la empresa a usted no lo asciende, usted vive en un mundo imaginario. Usted llega a su casa, le dice a su familia, me ascendieron, ahora soy jefe de mi sección, etc. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero la realidad es otra, porque cuando llega le dan la escoba para que barra el sector. Y esto es lo que sucede con el magisterio romano. Ellos pueden imaginar un mundo en su imaginación idolátrica, de que es un magisterio, de que tienen la palabra de Dios, que tienen la verdad. Es absolutamente una fábula, como dice el apóstol Pedro. Nosotros no vinimos a ustedes con fábulas, no vinimos con cuentos artificiosos, no vinimos con cosas imaginarias. Nosotros vimos, oímos y fuimos ordenados por Jesucristo. Por eso dice la palabra que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Ahí está el magisterio. El magisterio es la orden jerárquica que tiene la autoridad para enseñar al pueblo de Dios. Esa orden jerárquica dice que Él mismo la constituyó, Él mismo la hace oficial, que son los apóstoles, que son los profetas. Entonces, cuando muere el último de los apóstoles, se cerró, digamos, o sea, porque Cristo ascendió a los cielos, ya Cristo está en los cielos, ya no hay más ordenación. Volvemos al ejemplo de la empresa. Viene el gerente y dice, bueno, Juancito, Pedrito, Menganito son ascendidos a tal puesto. Se va el gerente y punto, se acabó, no hay más ordenación. O sea, no hay más ascenso, digamos. No hay más cambios en la estructura social de esa empresa. Lo mismo sucede con los profetas y los apóstoles. Dios ordenó a los profetas, los llamó. Dios llamó a los apóstoles a viva voz, con voz. ¿Por qué? Porque ellos oyeron personalmente a Cristo. Cristo los ordenó personalmente a los apóstoles para que ellos testifiquen de que Cristo había venido realmente. Porque todo lo que profetizaron los profetas, porque dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, o sea que hay profecías. Por eso Cristo, si no había profecía, no había escritura, no había nada, aunque Él era Dios, ¿quién le podía creer a Él? Aunque haga milagros, pero tenía que respaldarle un documento. Dios no es un tiro al aire que llega y dice yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, me tienen que creer, yo soy el Salvador. Pero ¿con qué documento? Es como que yo me presento en cualquier lado y digo soy tal y tal y tal, pero muéstrame los documentos, me van a decir las autoridades. Está bien, usted puede decir lo que usted quiera, pero por favor, deme sus documentos. Y eso es lo que sucedió cuando Dios pone esta piedra angular, esta piedra preciosa, este cimiento estable. Dios es un Dios de orden. Por eso había profetas, por eso había profecías que decían, por eso dice la profecía, he aquí yo he puesto en Sión, o sea en Jerusalén, en Israel, por fundamento una piedra. Dios es el que pone la piedra, Dios es el que pone el fundamento. A consecuencia de ese fundamento viene la iglesia. Esa es la iglesia, la consecuencia de la roca, de la piedra, no la consecuencia de Pedro.
Jesucristo no vino a poner a Pedro como papa. Eso es la locura, esa es la mentira, esa es la blasfemia, la herejía de que la Iglesia Católica Romana es la Iglesia de Cristo, es la gran mentira de los siglos. Si Jesucristo no lo puso a Pedro como piedra, la piedra era él mismo. Jesucristo no puso sacerdote ni sumo sacerdote si él es el sumo sacerdote. O sea que, como dijimos, es el juego de ver doble. Los católicos ven doble, ven duplicado. Por eso Satanás vio doble. Lo vio a Cristo y se vio al mismo como otro Cristo. Y ahí empezó el derrumbe de este querubín, el derrumbe de la creación angelical, creyendo que había dos Cristos. Por eso dice que se halló maldad en él. El mismo trabajo que le hizo a los ángeles, se lo hizo a Eva. O sea, vos podés ser otro Cristo. Yo puedo ser otro Cristo, dice el diablo. Yo soy otro Cristo. Yo soy el verdadero Dios. Eso es lo que se cree en la oscuridad. Que Satanás es el verdadero Dios, que es otro Cristo. Otro Cristo. Entonces, por eso es anticristo, se pone delante de Cristo. Eso es ser anticristo, ponerse delante de Cristo. Por eso, si usted se quiere salvar por fe más obras, eso es ser un anticristo. Porque el que salva es Cristo. Pero si yo me quiero salvar por mí mismo, no lo voy a lograr. Porque yo no tengo la capacidad de cumplir con toda la ley. Por eso Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley. No a destruirla, sino a cumplirla. Por eso Jesucristo era solo escritura. Porque Él dependía absolutamente de todos los mandamientos, porque Él tenía que cumplir con todos los mandamientos. Usted imagínese. A usted le dicen, usted tiene que cumplir todos los mandamientos de Dios. ¿A dónde va a ir usted? ¿A los hombres o a las escrituras? Tiene que ir a las escrituras, a meterse en las escrituras, qué es lo que tiene que hacer cada día para cumplir con todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Cómo Él se va a poner a escuchar o a aprender doctrina de hombres? El mismo Señor allí en Mateo 15 y Marcos 7, Él los confrontó, le dijo, ustedes dejaron el mandamiento de Dios para suplirlo por mandamiento de hombres. Cristo siempre estuvo en contra de los mandamientos de los hombres, de las tradiciones de los hombres. La tradición católica, apostólica y romana, como dicen ellos, eso es paganismo. Porque si hay una tradición apostólica, es la tradición precisamente de los apóstoles. Y esa tradición quedó en las Escrituras. El mismo apóstol Pablo lo dice así en 20:27 de 20:26-27. De Hechos, que él a los efesios le había enseñado todo el consejo de Dios. No he rehuido, no me escondí de enseñarle todo el consejo de Dios. Y Pablo nunca enseñó el catolicismo romano. Pablo no era católico. Porque él mismo dijo, si alguno enseña otro evangelio diferente al que yo le enseñé, sea anatema. Él lo que enseñó, punto. Nunca enseñó el catolicismo romano. Ahí está el apóstol Pablo poniendo un límite al canon, diciendo que después de ello no hay más nada. No hay otro evangelio después de ellos. Lo que proclama el catolicismo romano que hay otro evangelio después de ellos. Que Cristo vino a dejar una institución. El punto sería, ¿cómo se logra una institución si la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se glorie? ¿Cómo se puede lograr una institución de esa manera? Que cada persona que cree se transforma en un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha hecho, les ha dado la potestad, el derecho, la autoridad, el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Cómo es posible ser una institución de esa manera? Si una persona cree por allá, otra cree por allá, otra cree por allá, ¿cómo hace para ser eso una institución? Eso no es una institución, eso es el cuerpo de Cristo. Porque la cabeza es Cristo. Cristo sabe quién cree y quién no cree. Cristo sabe quién es su miembro de su cuerpo. Dios sabe. Eso no lo puede saber ningún hombre. Una institución la puede hacer cualquiera. Un hombre puede hacer una institución. Por eso dijimos que
Lo que hace el diablo es hacer todo doble. Es las dos cosas, como dijimos y decimos siempre. Si uno le pregunta al católico, ¿quién es la roca? ¿Es Jesús o Pedro? Y ellos dicen, nunca dijimos que Jesucristo no es la roca. ¡Oh, qué horror! Pero Pedro también. Ese es el punto, esa es la hipocresía. De decir, nosotros no, es lo mismo que dijo Satanás en el cielo. Está bien, yo no niego que vos seas Cristo, el Hijo de Dios, que seas Dios. Pero hay otro Cristo. Ese soy yo, dijo Satanás. Entonces, ese es el punto, porque lo dice la misma palabra, te creíste un Dios. En tu corazón se subió algo a tu mente y te creíste otro Dios. Te subiste al nivel de Dios. Y esa es toda la situación con respecto a la piedra, con respecto a la roca, de que dice que Pedro también es la roca, porque ahí lo dice en la misma palabra, lo dice. Dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Por supuesto, nosotros también somos piedra, pero esta piedra es una piedra probada y aprobada. Es una piedra angular. Por eso se ponía la piedra angular en una esquina, que era una piedra especial que se traía para hacer en las casas en la antigüedad. Y en base a esa piedra se edificaba y podía salir la casa como corresponde. En base a esa piedra angular que se ponía en el ángulo y tenía dos hileras de donde partía todo. Y entonces salía la casa perfecta, digamos, si se puede decir de alguna manera. Y esas dos hileras son los profetas y los apóstoles. En base a esas dos se construye la casa. Los profetas profetizaron aquí como Isaías, que profetiza que Dios, he aquí yo he puesto en Sión, dice, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, o sea, no será avergonzado, no quedará en ridículo. Aquel que cree en esa piedra angular no va a ser avergonzado, va a ser salvo. Por eso una vez me sorprendió mucho, hace un tiempo, que escuché al cura Toro que dijo que el que no cree en Pedro no tiene salvación. Claro, porque él cree que la piedra es Pedro. Claro, la Biblia dice que hay que creer en la piedra angular. El punto que el catolicismo le hacen creer a los católicos que hay dos piedras, que la otra piedra, o sea que es una piedra visible, o sea, hay una piedra invisible que es Jesucristo que está en los cielos, pero hay una piedra visible. ¿Por qué? Porque el idólatra necesita ver, necesita tocar. ¿Por qué? Porque está ciego. Una persona ciega necesita palpar, oír, y parece una contradicción, pero necesita ver. O sea, yo he escuchado a los católicos que dicen, cuando yo escucho al Papa, escucho la voz de Dios. Cuando yo veo al Papa, veo al representante de Dios. Dios no tiene representante, Dios es uno. Dios es uno. Por eso ese es el espíritu de Satanás. Ser representante de Dios. ¿Qué quiere decir? Ser otro Cristo. Pero Cristo hay uno solo. Por eso Jesucristo dijo, cuando a ustedes le digan en 24:24 de Mateo dijo, cuando a ustedes le digan, aquí está el Cristo, no le crean. Cuando ustedes le digan que en la hostia está Cristo, la divinidad de Cristo, está Cristo en la hostia, en ese gramo de harina, no le crean. Cuando le digan que el cura es otro Cristo, no le crean. Cuando ustedes le digan que cuando el cura levanta la hostia y es otro Cristo transformando el pan en su propio cuerpo, no le crean. ¿Cuántos Cristos hay? Muchos Cristos. Por eso dijo el Señor, vendrán otros Cristos, muchos Cristos. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Satanás. Ese es el espíritu de Satanás. Querer ser otro Cristo. No somos, como se dice, las herejías de que son pequeños Cristos. Eso es herejía, eso es blasfemia. No somos otros Cristos.
somos hijos de Dios. Todos los que creemos en Cristo somos hijos de Dios adoptados. No somos otro Cristo. Cristo hay uno solo. Querer ser otro Cristo es lo mismo doctrina del diablo. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es las otras traducciones, pero vamos a ver la palabra fundamento aquí en el Yasad, que es del hebreo, que significa el fundamento, la palabra fundamento que está acá, que dice, aquí yo he puesto en Sion por fundamento, porque el que coloca el fundamento es Dios, así como el Espíritu Santo colocó en María el verbo encarnado, el verbo hecho carne, lo puso a Jesucristo en el vientre de María. Ahí Dios estaba fundando esa roca. El que funda es Dios. Jesucristo no vino a fundar ninguna roca porque Él es la roca. Esa es la mentira del diablo de que Cristo fundó la Iglesia Católica. No, eso es falso totalmente. La Iglesia Católica es fraudulenta, es falsa, no existe, solamente existe en la imaginación del idólatra. No existe en otro lugar. Dios no los conoce, por eso el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. ¿Por qué? Porque los frutos dicen que ellos niegan la ley, o sea, niegan la ley en el sentido de que no son solo escritura. Usted imagínese, como dijimos en el video pasado, creo, o en algún video, que si usted dice, a partir de hoy voy a estar al margen de la constitución de mi país, de mis leyes, etc. O sea, está bien las leyes, la constitución, pero me voy a crear mis propias leyes, mi propia constitución, y voy a andar también por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a delinquir, porque usted no puede crear leyes ni una constitución aparte de la constitución y las leyes de su país. Usted no puede. Es lo mismo que hace el catolicismo romano. Ellos crearon la tradición y el magisterio al margen de la tradición y el magisterio verdadero que está en las escrituras. Está todo en las escrituras. El magisterio, la tradición, todo está en las escrituras. Porque la tradición, ¿qué viene a ser la tradición? La transmisión de dicción, o sea, las palabras que Dios le dio a los profetas y a los apóstoles, están siendo plasmadas en las escrituras. Entonces esa tradición se transforma en escritura. Y eso es todo. Una vez que mueren las personas, se terminó. Quedó plasmada esa tradición de ese profeta o de ese apóstol, quedó plasmada en las escrituras. Ahí terminó todo. Es como cuando una persona deja una herencia. Una vez que la persona murió, se terminó, no hay más nada para nadie. Yo quiero reclamar y dice, no, pero a mí me prometió que me iba a dejar una casa para mí. Pero acá en la escritura no dice nada, dicen la familia. No dice nada que te dejó una casa. ¿Y cómo hacemos? Y no sé, ya está. Ya murió. No hay manera de... Habría que resucitarlo para que escriba y te diga que te dejó una casa para vos. Pero no hay manera, ya no está entre nosotros. Y eso es lo que sucede con la tradición apostólica. Ya no hay más nada. Lo que quedó escrito, quedó escrito. Y por supuesto que Pablo, Pedro, los apóstoles, ellos mismos combatían lo que es el catolicismo romano. Porque es un espíritu, ahora tiene ese nombre, catolicismo romano, pero siempre fue lo mismo, desde el cielo, siempre fue la rebeldía de querer ser otro Cristo, siempre fue lo mismo, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, solamente que van cambiando los nombres, y eso se llama catolicismo romano, secta, etc. Lo que sea, porque todo es querer ser otro Cristo. Ese es el pecado, querer ser otro Cristo. Y ellos hacen de Pedro un semidios o un hombre divino, porque para ser roca de la iglesia, o ser piedra, o ser fundamento de la iglesia, tiene que ser divino. Porque usted imagínese, un hombre le pone una casa encima, un edificio encima, lo aplasta. ¿Cómo va a ser Pedro para sostener la iglesia? Primeramente porque Pedro está muerto. ¿Qué va a hacer Pedro? Es lo mismo que usted tiene una empresa y dice, bueno, para que dirija mi empresa voy a poner a alguien, pero ese alguien está muerto. La gente lo va a mirar como un desquiciado, van a llamar al psiquiatra y le digan, vengan a buscar a este señor que está tan poquito que se le aflojaron los tornillos. Quiere poner como gerente al frente de su empresa, quiere poner a un muerto. Y eso es lo que hace el catolicismo romano.
Dice, Pedro fue el primer papa. Nunca Cristo puso, porque si fuera el primer papa, Pedro tendría que ser como... No, el pontífice es Cristo, punto, él es eterno. Pedro para ser papa tendría que vivir hasta hoy, tendría que tener 2000 años. Pedro andaría en un bastoncito apenas sostenido por 2 personas para que no se caiga. Pedro está muerto, y al estar muerto no puede ser líder de la iglesia, porque está muerto. No hay tal sucesión, esa sucesión no existe en las Escrituras. Cristo se fue y no dejó a nadie. Él dice, voy a enviar el Espíritu Santo. Cuando él dice allí en Juan 14, 26, dice, les enviaré al Espíritu Santo, él los guiará a toda la verdad, él los va a guiar. No dice, les voy a dejar a Pedro, les voy a dejar la iglesia, les voy a dejar los curas, les voy a dejar la hostia, les voy a dejar el rosario. No, Cristo dijo, les voy a enviar el Espíritu Santo. Ni siquiera a Pedro, que Pedro estaba presente. Cristo se fue y vino el Espíritu Santo, punto, eso es todo, no hay más nada, no hay representantes humanos de Dios. No hay papa, eso no existe en las Escrituras. Pedro nunca nombró a ningún sucesor. Él dice también en su carta, en su última carta, dice que él se iba a ir, y le dice, bueno, recuerden lo que les dije a esos presentes. Recuerden lo que les dije, pero tenemos la palabra profética más segura, que hacen bien ustedes en estar atentos, en prestar atención a esa palabra profética, porque es lo que le va a quedar de mi ausencia. Él no dijo, bueno, me voy a morir y les dejo a tal persona, él es mi sucesor, no dijo eso. El apóstol Pedro dijo que cuando él se moría, como dice allí en segunda de Pedro, cuando él se moría, iban a quedar las Escrituras, que era la profecía más segura, dijo. Entonces, no hay tal sucesor. Si Pedro dice que le va a dejar las Escrituras, ¿qué significa? Dice, yo me voy, pero quedan las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que la sucesión apostólica no existe. Eso quiere decir. Dice, bueno, acá dice el versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Ellos no vinieron con cuentos, ellos no vinieron con cosas extrañas, ellos vinieron porque ellos eran los testigos oculares, oyeron, vieron, fueron llamados por Cristo. O sea, los profetas profetizaron de alguien que iba a venir, ese alguien es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando vino, los apóstoles que fueron elegidos, llamados, ordenados por Jesucristo, como dice allí en Mateo 10, ellos testifican que eso que profetizaban los profetas se cumplió. Por eso dice Pedro, no vinimos con fábulas, sino que nosotros vimos aquello de lo que hablaron los apóstoles, los profetas, perdón. Como dice también, como dice en Primera de Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas ya habían profetizado de que iba a venir el Mesías, y los apóstoles dieron testimonio de que vino. Entonces, ¿yo cómo hago para saber que realmente Cristo es el Cristo, el Mesías, el Logos encarnado? Teniendo un contacto con los testigos, los que lo vieron. ¿Yo cómo hago? Por eso el Señor dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, el que me envió. Entonces, sucede algo, un accidente en tal lugar. Entonces, yo no estoy en ese lugar, pero hay alguien, un testigo que estuvo en ese lugar, un testigo ocular, vio, oyó todo. Esa persona es la que tiene autoridad para decirme a mí realmente lo que pasó. No un intermediario, digamos, sino que tengo que ir a la fuente. Porque el intermediario puede escuchar mal, o puede torcer, o quizás es un mentiroso. Te imaginas, le pregunto a fulanito, a Juancito, a Pedrito, a Menganito, y son mentirosos ellos. Y me dicen, no, fue así, así.
pero hay algo verdadero que es aquel que estuvo en el lugar, que dice la verdad. Ese es el verdadero testimonio. Por eso dice el apóstol Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios. O sea, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles. Por eso el señor Santiago Alarcón y todos los apologistas católicos no quieren oír a los apóstoles. ¿Por qué? Porque no son de Dios. No son de Dios. Porque para ser de Dios hay que ir a los apóstoles. Hay que ir al testigo, al verdadero testigo, al que vio, al que palpó, al que escuchó, al que fue ordenado. Ese es Pedro, los apóstoles, Pablo. Ellos son la autoridad magisterial. Por eso el magisterio está en las escrituras, no está fuera de las escrituras el magisterio. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la fuente? Los apóstoles. ¿Cuál es la fuente? Pedro. ¿Cuál es la fuente? Juan. ¿Cuál es la fuente? Pablo. Ellos son la fuente, ellos son el magisterio. Por eso dice el apóstol Juan, si ustedes quieren saber la verdadera doctrina, tienen que escucharnos a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. No hay otros apóstoles, no hay otro ordenamiento. Entonces dice, como versículo, vamos otra vez acá a primera de Pedro, que dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, había toda una profecía. O sea, tanto Cristo y los apóstoles, la iglesia primitiva, Santiago, Juan, Pedro, Pablo, todo eran solo escritura. ¿Por qué? Porque dependían de las promesas, dependían de las profecías. Ellos no estaban en el aire como están los católicos. Porque eso es solo escritura. Afirmarse solo en las escrituras. Afirmarse solo en las escrituras. Como dice en Hechos 17:3. 17:3. El apóstol Pablo era solo escritura. Dice, declarando, vamos al versículo 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿De qué manera discutió? Diciendo y hablando fábulas artificiosas, como decía Pedro, inventos de hombres, cuentos de vieja, como dice también el mismo apóstol Pablo. No, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Pablo fue al tercer cielo, Pablo habló con Cristo cara a cara como se lo profetizó Ananías. Vas a escuchar de los labios de Cristo palabras, doctrina, enseñanza. Por eso Pablo es ordenado o fue ordenado por Cristo, por la misma boca de Cristo. Dice, este me será instrumento. Lo dijo Cristo, Cristo lo ordenó. ¿Cuándo dice las Escrituras? O cuando Cristo ordenó a algún papa. Por eso el mismo señor Alarcón destruye el catolicismo, destruye el magisterio romano. Cuando el señor Alarcón destruya todo el catolicismo, se va a retirar y va a decir, me equivoqué. El catolicismo no es la verdad. Pero está destruyendo el catolicismo romano este señor. Y bueno, gracias por este hombre que hace verdaderos desastres. La gente puede entender que el hombre está equivocado, que el señor Alarcón está equivocado, que su magisterio es falso, que su magisterio es anticristiano, que su magisterio no es de Dios, porque él mismo lo dijo. Los papas no lo elige el Espíritu Santo, y si no lo elige el Espíritu Santo, ¿quién lo elige? El diablo, los hombres. Entonces, ¿qué significa? Que no es de Dios, que ese magisterio no es de Dios. Entonces, ¿qué pelea y discute tanto? Él dice, yo me afirmo en un magisterio que es infalible, pero si no lo elige el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser infalible? Aún que lo elija el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo le decía allí a los obispos, a los episcopos, que tengan cuidado de ellos mismos y del rebaño, el pueblo de Dios, el cual Cristo había ganado con su propia sangre. O sea, les decía que tengan cuidado, porque van a venir muchos lobos rapaces para despedazar al rebaño, que van a engañar, y muchos de los discípulos dicen que van a ser arrastrados. Si ellos eran
episcopos escogidos por el Espíritu Santo, el mismo apóstol Pablo le dice que tengan cuidado por esos mismos, de no desviarse de la doctrina. Pablo mismo le decía a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Se lo decía Pablo a Timoteo, que escuchaba al mismísimo apóstol Pablo, y Pablo lo tenía como un hijo. Y le decía, ten cuidado de la doctrina. ¿Qué quiere decir? Que son falibles, que se podían equivocar. Y si un ministerio levantado por el Espíritu Santo, escogido por el Espíritu Santo, de Dios, se podían equivocar, ¿cuánto más un magisterio de hombres? Verdadero desastre, paganismo puro, doctrina de demonios, pura doctrina de demonios, basura doctrinal, todo eso. Si se podían equivocar los que habían sido escogidos por el Espíritu Santo, usted imagínese un magisterio elegido por hombres, como dice el señor Alarcón, que no los eligió el Espíritu Santo, los eligió los hombres. Los papas son elegidos por hombres, lo dijo el mismo este señor. Entonces, si lo verdadero se puede equivocar, usted imagínese lo falso. Por eso es paganismo, es puro paganismo. No existe esto en las Escrituras. Es toda una fantasía, es una fábula que está en la mente de ellos, nada más. Entonces dice así la gloriosa palabra de Dios, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras Pablo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Pablo dice que discutía con ellos como acostumbraba en los días de reposo, pero en base a que, ¿cuál era el medio que él usaba para discutir con los judíos? Las Escrituras. Pablo era solo Escritura, Jesús era solo Escritura, Pedro era solo Escritura, porque Pedro mismo decía, yo me voy, pero le quedan las Escrituras, como estábamos leyendo. Yo me voy. Nosotros les dimos un testimonio verdadero. Nosotros fuimos ordenados porque el apóstol Juan, como dice allí en 1 Juan 4, que han salido muchos falsos cristos por el mundo. Pero ¿cómo sabemos el espíritu de error y el espíritu de la verdad? ¿Cómo lo sabemos? Escuchando a los apóstoles. Lo dice el mismo apóstol Juan, perdón. ¿Cómo sabemos dónde está la verdad y cómo sabemos dónde está el espíritu de error? Por medio del magisterio. ¿Pero cuál es ese magisterio? El de los apóstoles. ¿Dónde están esos apóstoles? En las Escrituras. El apóstol Juan dice, el que nos oye a nosotros es de Dios. El que no nos oye no es de Dios. Y allí está el espíritu de error. Dicen 4 del 1 al 6. El que no nos oye. Por eso el señor Alarcón no quiere la sola Escritura. ¿Por qué? Porque en la sola Escritura están los apóstoles. Y los apóstoles hablan. Por medio de las Escrituras. Por supuesto, ya están muertos hace 2000 años. Por eso el apóstol Juan dice, el que nos oye a nosotros es de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos oír a los apóstoles si están muertos? Porque Juan sabía que estaban escribiendo Escritura eterna, si se puede decir. Escritura, las palabras de Dios. Dice el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si él sabía que se iba a morir Juan, ¿cómo va a decir el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye a nosotros no es de Dios? ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo a decir esas palabras o a escribir esas palabras. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, magisterio está en los apóstoles. Pablo se le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, para que se pueda corroborar. El testigo es el medio, se puede decir, para que se pueda corroborar algo, porque en un juicio dice que había que ver 2 o 3 testigos para que se compruebe que algo era verdad. O sea que Pablo no le dijo en secreto el Evangelio y bueno,
Eso se puede transgiversar porque no hay testigos, pero él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea que es algo verdadero, es algo valedero, lo que enseñó el apóstol Pablo, palabra de Dios, la verdadera y sana doctrina, la buena doctrina, es la que enseñó Pablo a Timoteo y a todos sus oyentes. Lo que has oído de mí, no lo que has oído de un papa que no sabe ni siquiera que vino Cristo. ¿Cómo un papa no va a saber a qué vino Cristo? ¿Por qué? Porque es falso. Es falso, es falso y es falso. Es como a usted un profesor de matemática le dice, el hombre no dice, yo soy profesor de matemática. Y usted le preguntó, ¿cuánto es 2 más 2? Y el profesor le dice 5. Entonces, no es profesor de matemática, es un mentiroso, una persona que no está bien de la cabeza. Si al Papa le preguntan, ¿a qué vino Cristo? Y dice, no sé, no hay respuesta. Cristo tiene sangre pagana. ¿Qué es? ¡Falso! Si usted no tiene que operar el corazón, pero el que lo va a operar el cirujano no sabe dónde está el corazón y le empieza a marcar la rodilla para cortarle, ¿usted qué hace? Sale corriendo. Prefiero morirme antes que este hombre me va a asesinar. O prefiero operarme con alguien que sepa. ¿Cómo se va a dejar operar por una persona que le está marcando la rodilla para cortarle? Dice, ¿quién me mandó este loco? Lo mismo que el Papa. ¿A qué vino Cristo? No sé, dice. Si no sabe a qué vino Cristo, es una persona que se escapó del manicomio. Es una persona que en vez de Papa tendría que andar vestido de Napoleón. No de Papa. Porque no sabe. No sabe, no está bien. Y si lo sabe, lo ocultan. Por eso, lo que es el catolicismo romano es la doctrina de la dualidad, o sea, a jugar a ver doble. Es lo que le hace Satanás y juega con los pobres católicos y le hace el juego del dedo para que vean doble. Y los católicos ven doble, en todos lados ven doble. Ven, está bien, dice 4:11 de Efesios es el magisterio. Pero también hay otro magisterio, que es el católico romano, también hay otro magisterio. O sea, no negamos que 4:11 de Efesios al 15 o 16, como usted quiera, es el magisterio de Dios. Pero hay otro magisterio. No, el magisterio único y verdadero es el de 4:11 al 16. Ese es el verdadero y por eso es único. Es sola escritura, la máxima autoridad. Hay un solo Cristo, hay una sola roca, hay una sola iglesia. Esa iglesia es la consecuencia de la fundación, o sea, la consecuencia de la fundación de la roca, esto es Cristo. Entonces, esa es la situación de que se hace una clonación, o sea, algo falso, una fotocopia de lo verdadero. Entonces, tanto Pablo como Pedro hablaron de esta roca fundada en Sión. Dice el 9:33 de Romanos, dice, como está escrito, o sea, el apóstol Pablo dice, como está escrito. Por eso él era sola escritura. Pablo era sola escritura, porque él se tenía que afirmar en el documento. No podía hablar en el aire. Jesucristo no podía hablar en el aire, como dijimos. Jesucristo podía presentarse y decir, yo soy el Hijo de Dios, pero ¿dónde están tus documentos? ¿Dónde están las profecías? ¿Dónde están las promesas? En las Escrituras. Por eso él dijo firmemente, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Las Escrituras me dan, dicen quién soy yo. Entonces Pablo dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 9:33. La Biblia católica dice, según aquello que está escrito, el mismo versículo, pero otra versión dice, mirad que yo voy a poner en Sión una piedra de tropiezo. Voy a poner en Sión una piedra de tropiezo, que no es Pedro. No es Pedro, es Jesucristo. Ellos dicen, está bien, Jesucristo, pero Pedro también. Ese es el punto. Que el diablo dice, está bien, vos sos Cristo, pero yo también. Eso es lo que pasó en el cielo. Vos sos Cristo, vos sos Dios, pero yo también. La escritura es infalible, pero
La tradición y el magisterio también es infalible, la iglesia también es infalible. Ese es el espíritu del diablo. Lo doble. Lo doble. Por eso los católicos, cuando leen la Biblia, el diablo les pone el dedito ahí en la nariz y los hace ver doble. Dice, está bien, la escritura es infalible, pero la iglesia también es infalible. Pero ¿dónde está? Uno lo mira, pero... Es el juego de ver doble. Entonces dice, la Biblia Católica dice, según aquello que está escrito, Romanos 9:33, dice, mirad que yo voy a poner en Sión una piedra de tropiezo y piedra de escándalo para los incrédulos. Pero cuantos creen en él, no quedarán confundidos. Entonces, eso es lo que por parte de Pablo. Pablo habló de esa piedra que Dios iba a poner en Sión, o en Jerusalén, o en Israel. También habló Pedro, como dice en 2:6, de primera de Pedro, dice, porque según la versión, el libro del pueblo de Dios, que es una Biblia católica, dice, porque dice la Escritura, Pedro 2:6, yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa, y el que deposita su confianza en ella no será confundido. Esta es una profecía de Isaías 28:16, la cual citan tanto Pablo como Pedro. Ellos se tenían que afirmar en las Escrituras. Eso es solo Escritura. Afirmarse en las Escrituras. Eso es solo Escritura. Afirmarse en las Escrituras, no en tradiciones de hombres, no en magisterio de hombres. O sea, hay una tradición apostólica que es verdadera, que es la de los apóstoles. Lo dice en 2:15 allí de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Pablo, la tradición de que nosotros, pero es la tradición de Pablo.